Llevo 11 años trabajando en seguridad nocturna. He trabajado en bodegas, en edificios corporativos, en hospitales. La gente cree que es aburrido porque uno se imagina a un señor sentado en una silla mirando pantallas toda la noche sin que pase nada. Y sí, hay noches así. Pero cuando uno lleva suficiente tiempo en esto, aprende a leerle el pulso a los lugares. Aprende a saber cuándo un edificio está tranquilo de verdad y cuándo está tranquilo de una forma que no se siente bien. Yo empecé en este trabajo casi por accidente. Tenía 23 años. Acababa de terminar un contrato en una empresa de logística que cerró de un día para otro. Y un primo mío, que ya llevaba tiempo en seguridad, me dijo que había una vacante en la empresa donde él trabajaba. No era el trabajo de mis sueños, eso se lo digo honestamente, pero pagaba bien. Los turnos eran fijos y yo en ese momento necesitaba estabilidad más que cualquier otra cosa. El primer año lo hice en un edificio de bodegas en las afueras de la ciudad, turno de 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana, solo con otro compañero y una radio que a veces funcionaba y a veces no. Ese trabajo me curtió, me enseñó a estar solo con el silencio durante horas sin que eso me pusiera nervioso. Me enseñó a caminar despacio, a escuchar, a notar cuando algo está fuera de lugar, aunque no sepa explicar de inmediato qué es. Después de ese primer año, me ofrecieron el traslado al centro comercial y lo tomé sin pensarlo 2 veces. Mejor instalaciones, mejor sueldo, compañeros fijos y una sala de monitoreo con calefacción. Para alguien que había pasado inviernos enteros en una bodega sin ventanas, eso era un lujo. El centro comercial donde trabajé tiene 4 plantas: ropa, tecnología, comida, cine. De día es un lugar completamente normal, ruidoso, lleno de familias y grupos de jóvenes. De noche es otro lugar. No digo eso para asustar. Lo digo porque es literalmente verdad. Cuando se van los últimos empleados y se bajan las persianas metálicas de los locales, el silencio que queda adentro es de un tipo muy particular. No es el silencio de un lugar vacío, es el silencio de un lugar que está acostumbrado al ruido y que lo extraña. Yo llegué a ese centro comercial con 27 años y me quedé 3 años en el turno nocturno. En esos 3 años vi de todo. Personas que intentaban quedarse escondidas hasta después del cierre para robar. Una pareja que se metió por una puerta de servicio y apareció durmiendo en una de las tiendas de ropa a las 3 de la mañana. Un escape de agua que casi inundó el sótano. Cosas así. Problemas reales con soluciones reales. Pero lo que pasó la noche que les voy a contar no tenía solución real. Y todavía hoy, años después, hay momentos en que estoy en el trabajo, mirando una pantalla, y recuerdo esa noche y se me eriza la piel de la misma forma que se me erizó entonces. El centro comercial tenía un sistema de cámaras bastante completo para la época. 42 cámaras distribuidas en las 4 plantas, más 6 en el estacionamiento y 4 en las entradas principales. Desde la sala de monitoreo se podían ver todas en una grilla de pantallas divididas o ampliar cualquiera de ellas a pantalla completa con solo hacer clic. Era un sistema moderno, confiable, y en 3 años nunca me había fallado de forma significativa. Mi rutina de cada noche era siempre la misma. Llegaba a las 9, recibía el turno del guardia de tarde, revisaba el reporte de novedades, hacía una ronda física completa por las 4 plantas antes de que cerraran los últimos locales y luego me instalaba en la sala de monitoreo. Desde ahí, coordinaba con mi compañero Mauricio, que hacía las rondas físicas cada hora mientras yo me quedaba en las pantallas. Nos turnábamos cada 3 horas para que ninguno de los dos se quedara dormido. Mauricio llevaba más tiempo que yo en ese centro comercial, 7 años en el mismo turno, lo cual en este trabajo es bastante. Era un hombre tranquilo,
poco de hablar, de esos que hacen su trabajo sin hacer ruido y sin quejarse. Nos llevábamos bien precisamente porque los dos éramos así. No necesitábamos estar conversando toda la noche para sentirnos acompañados. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Esa noche en particular era un martes. Lo recuerdo porque los martes eran las noches más tranquilas de la semana. Menos movimiento durante el día significaba menos cosas fuera de lugar durante la noche, menos bolsas olvidadas, menos alarmas disparadas por error, menos llamadas del sistema. Mauricio salió a hacer su primera ronda a las 11 en punto como siempre. Yo me quedé en la sala con mi café, revisando las pantallas de forma sistemática como tenía por costumbre. Planta 1, planta 2, planta 3, planta 4, estacionamiento, entradas, un recorrido visual completo cada 15 minutos aproximadamente. No porque el sistema tuviera algún protocolo así, sino porque con los años yo había desarrollado ese hábito propio. Si algo estaba fuera de lugar, quería saberlo lo antes posible. Las primeras 2 horas transcurrieron sin ninguna novedad. Mauricio hizo su ronda, me reportó por radio que todo estaba en orden y se instaló en el punto de descanso del primer piso a esperar su siguiente vuelta. Yo seguía en las pantallas con el café ya frío y mi única compañía, el zumbido del equipo de monitoreo. Fue en el tercer recorrido visual de la noche, aproximadamente a la 1:20 de la mañana, cuando lo vi. La cámara número 17 cubría el pasillo central del tercer piso. Era una de las cámaras con mejor ángulo del edificio, colocada en una esquina elevada que permitía ver casi todo el corredor de ese nivel. Yo la miré como miraba todas las demás, de forma rutinaria, esperando ver exactamente lo que siempre veía: el pasillo vacío, las persianas metálicas de los locales cerradas, la luz de emergencia verde parpadeando al fondo. Vi todo eso y vi algo más. Al fondo del pasillo, frente a lo que había sido una tienda de ropa infantil clausurada hacía casi 2 años, había una figura sentada. Me quedé mirando la pantalla, sin moverme durante varios segundos. El cerebro, en esos momentos, hace algo curioso. Busca la explicación más lógica antes de permitirse considerar cualquier otra cosa. Yo pensé primero en un empleado rezagado, luego pensé en un indigente que hubiera encontrado la forma de colarse. Luego pensé en que tal vez era un problema de la cámara, algún defecto de imagen, algún píxel quemado que a esa hora y con esa luz creaba una forma que no era real. Amplié la cámara 17 a pantalla completa. La figura seguía ahí. Era claramente una silueta humana. Estaba sentada con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, mirando hacia el frente del pasillo. No se movía. No había ningún movimiento de cabeza, ningún ajuste de postura, nada de lo que hace una persona cuando está sentada y viva. Estaba completamente quieta de una forma que en ese momento no supe definir bien, pero ahora, con el tiempo, la describo como una quietud que no era natural. Lo primero que me perturbó, antes incluso de preguntarme quién era o cómo había entrado, fue la silla. Esa tienda llevaba casi 2 años clausurada. Yo lo sabía porque había estado abierta cuando llegué al centro comercial y la recordaba bien. Era una tienda pequeña de ropa para niños con vitrinas de colores en la entrada. Cerró por problemas del negocio y desde entonces el local estaba vacío, en proceso de ser reasignado a otro arrendatario, según nos habían informado en algún momento. Vacío significaba vacío, sin estantes, sin maniquíes, sin cajas, sin ningún tipo de mobiliario. Yo había pasado por ese local decenas de veces durante mis rondas físicas y lo había mirado a través del vidrio de la persiana en múltiples ocasiones. No había nada adentro y el pasillo frente a ese local tampoco tenía ningún elemento donde alguien pudiera sentarse, pero esa figura estaba sentada. Agarré el radio y llamé a Mauricio.
Radio silencio. Volví a llamar. Nada. Esperé unos 30 segundos y llamé una tercera vez. Esta vez con más urgencia en la voz, aunque intentando mantener el tono controlado, porque lo último que quería era sonar como alguien que estaba perdiendo la cabeza, mirando pantallas a la 1 de la mañana. Mauricio no respondió. Miré la pantalla del punto de descanso del primer piso, donde lo había visto instalarse hacía menos de una hora. La silla donde solía sentarse estaba vacía. Busqué su figura en las demás cámaras del primer piso. No estaba en el pasillo principal. No estaba cerca de las entradas. No estaba en el área de comidas. Cambié al segundo piso. Tampoco. En circunstancias normales, la ausencia de Mauricio en las cámaras no era necesariamente preocupante. Los baños no tenían cámaras por razones obvias, y él podía estar ahí perfectamente. Me dije eso. Me lo repetí 2 veces para calmarme y volví la vista a la cámara 17. La figura seguía sentada en el mismo lugar, pero algo había cambiado. La postura era diferente. Antes estaba con la espalda completamente recta, mirando hacia el frente del pasillo. Ahora tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, solo unos grados, como cuando una persona escucha algo que le llama la atención y gira la cabeza casi sin darse cuenta. Era un cambio tan pequeño que durante un momento pensé que me estaba imaginando la diferencia, que mi cerebro estaba comparando mal lo que había visto antes con lo que estaba viendo ahora, pero no me lo estaba imaginando. La cabeza estaba inclinada y la inclinación apuntaba directamente hacia la cámara. Sentí algo que no sé describir de otra forma que como un frío que no venía de afuera. La sala de monitoreo tenía calefacción y la temperatura era la misma de siempre, pero yo sentí ese frío específico que uno siente cuando algo en el cuerpo reconoce una amenaza antes de que la mente termine de procesarla. Intenté a Mauricio por radio una vez más. Esta vez hablé en voz más baja de lo que hubiera querido, casi sin darme cuenta. Mauricio, necesito que subas al tercer piso. Confirma recepción. Nada. Miré el reloj. Era la 1:34 de la mañana. Mauricio llevaba más de media hora sin responder al radio y sin aparecer en ninguna cámara. Y al fondo del pasillo del tercer piso había algo sentado frente a un local vacío. Tomé la decisión que cualquier protocolo indicaba que debía tomar. Llamé a la central de la empresa para reportar una posible intrusión y solicitar apoyo. Mientras esperaba que me contestaran, no aparté los ojos de la pantalla 17, y fue entonces cuando la figura se puso de pie. Me puse de pie de un salto. La figura estaba de pie en el mismo lugar donde había estado sentada. No había ningún movimiento previo que yo hubiera podido anticipar, ninguna transición gradual. En un fotograma estaba sentada y en el siguiente estaba de pie. Así de simple y así de imposible, porque las cámaras grababan en tiempo real sin cortes, y yo había estado mirando esa pantalla sin apartar la vista. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Lo que me heló la sangre fue la dirección de su mirada. No estaba mirando el pasillo, no estaba mirando la persiana del local clausurado, ni el fondo del corredor, ni ninguno de los locales a los lados. Estaba mirando directamente a la cámara, no en la dirección general de la cámara, como cuando alguien nota un objeto en la pared y lo mira de lejos. Era una mirada dirigida, precisa, como la de alguien que sabe exactamente dónde está el lente y ha decidido mirarlo a él específicamente. En 11 años de trabajo nocturno, había tenido situaciones difíciles, había enfrentado robos, había encontrado personas en situaciones que no voy a describir, había manejado emergencias que requerían sangre fría y cabeza clara. Nunca, en ninguna de esas situaciones, sentí lo que sentí en ese momento frente a esa pantalla. Sentí que me estaban viendo a mí, no a una cámara, no a un sistema de vigilancia, a mí.
como si esa figura supiera que al otro lado de ese lente había una persona específica mirando una pantalla en una sala en el primer piso y hubiera decidido devolverle la mirada. La central de la empresa por fin contestó. Escuché la voz del operador nocturno con una sensación de alivio que no supe disimular bien. Le expliqué la situación en términos concretos. Posible intruso en el tercer piso. Compañero sin responder al radio. Solicitud de apoyo. El operador me dijo que enviaría una unidad móvil, pero que tardaría aproximadamente 20 minutos en llegar, dado que la unidad más cercana estaba atendiendo otro reporte. 20 minutos. Colgué y volví a mirar la pantalla 17. La figura seguía de pie, seguía mirando la cámara, y entonces hizo algo que hasta el día de hoy me cuesta trabajo describir sin que se me trabe la voz. Levantó una mano despacio, con una lentitud, y la mantuvo levantada durante varios segundos, como saludando. Yo me quedé paralizado frente a la pantalla. Mi mente, en ese momento, estaba procesando dos cosas al mismo tiempo, y ninguna de las dos me daba tranquilidad. La primera era que si eso era una persona real, una persona de carne y hueso, que había entrado al centro comercial por algún medio, entonces era alguien que sabía exactamente dónde estaban las cámaras, que había encontrado el ángulo muerto para entrar sin ser detectado, que había llegado hasta el tercer piso sin activar ninguna alarma y que ahora estaba mirando el lente y saludando con una calma que no era normal en nadie que hubiera entrado ilegalmente a un lugar. Eso por sí solo era aterrador. La segunda posibilidad era peor y no quería terminar de formularla en mi cabeza. Intenté llamar a Mauricio por radio por quinta o sexta vez. Ya perdí la cuenta. Seguía sin responder. Miré las cámaras del primer piso una vez más buscándolo, y ahí, en la cámara del pasillo lateral norte del primer piso, lo encontré por fin. Estaba caminando en dirección a las escaleras, hacia el tercer piso. Abrí el canal de radio y le hablé con toda la urgencia que pude mantener sin gritar. Mauricio, no subas al tercer piso. Repito, no subas al tercer piso. Quédate donde estás y confirma recepción. Nada. Siguió caminando. Volví a mirar la pantalla 17. La figura seguía de pie, seguía mirando la cámara. La mano ya había bajado. Luego miré la cámara de las escaleras y vi a Mauricio subiendo con su linterna en la mano a paso normal, con esa calma suya de siempre, como si fuera una ronda cualquiera. Yo en ese momento tomé el teléfono fijo de la sala y marqué el número del celular de Mauricio directamente. ¿Qué pasó? Su voz sonaba completamente normal, ligeramente molesta por la interrupción, como la de alguien a quien llaman en mal momento. Mauricio, ¿dónde estás? Subiendo al tercero. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sentí que el estómago se me caía. ¿Quién te dijo que subieras al tercero? Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Una pausa de apenas 2 o 3 segundos, pero que a mí me pareció larga. Tú me llamaste por radio hace como 10 minutos. Me dijiste que subiera a revisar un ruido en el pasillo del tercero. ¿No fuiste tú? Yo no había llamado a Mauricio por radio en toda la noche. Lo había intentado múltiples veces sin respuesta, pero nunca había logrado comunicarme con él. Alguien más lo había llamado, alguien que usó mi nombre y mi canal de radio para decirle exactamente que subiera al tercer piso. Le grité que se detuviera, que no siguiera subiendo, que esperara en las escaleras hasta que llegara el apoyo. Esta vez me escuchó. Los 20 minutos que tardó la unidad móvil en llegar fueron los 20 minutos más largos de mi vida profesional. Yo no me moví de la sala de monitoreo. Tenía los ojos pegados a 2 pantallas al mismo tiempo, la 17 del tercer piso y la de las escaleras donde Mauricio esperaba quieto con la linterna apagada, siguiendo mis instrucciones. La figura del tercer piso no se movió durante todo ese tiempo. Siguió de pie en el mismo lugar,
frente al local clausurado, en esa postura recta e inmóvil que ya me resultaba insoportable de mirar. En algún momento dejó de mirar la cámara y volvió a mirar hacia el frente del pasillo, como si hubiera perdido el interés en mí o como si hubiera terminado de hacer lo que había venido a hacer. No sé cuál de las dos opciones me perturbaba más. Cuando llegó el apoyo, eran 2 agentes de la unidad móvil a quienes yo conocía de vista. Les expliqué la situación en la puerta antes de entrar. Les mostré en la pantalla lo que había estado viendo durante la última media hora. Uno de ellos, el más experimentado, se quedó mirando la pantalla en silencio durante varios segundos y luego me preguntó si había revisado el registro de acceso de puertas. No lo había hecho. En el momento en que vi la figura por primera vez, mi atención había estado completamente concentrada en las cámaras y en intentar contactar a Mauricio. No había pensado en el registro de acceso. Lo abrí en ese momento, con los 2 agentes mirando la pantalla por encima de mi hombro. El registro de acceso del centro comercial funcionaba con tarjetas magnéticas. Cada puerta del edificio, incluyendo las de servicio y las escaleras, tenía un lector que registraba cada apertura con hora exacta y código de tarjeta. Era un sistema independiente del de cámaras y considerablemente más difícil de manipular. Busqué la puerta de acceso al tercer piso en el registro. Había 2 entradas posibles, la escalera principal y la escalera de servicio trasera. Revisé ambas desde las 9 de la noche, hora de inicio de mi turno, hasta ese momento. La escalera principal registraba 2 aperturas. La primera a las 11:03, que correspondía exactamente a la ronda de Mauricio. La segunda a la 1:47, que correspondía a cuando Mauricio había subido siguiendo la llamada de radio falsa. La escalera de servicio trasera registraba 0 aperturas desde las 8 de la noche. No había ningún registro de acceso que explicara cómo había llegado esa figura al tercer piso. Para estar donde estaba, tenía que haber pasado por una de esas 2 puertas. No había otra forma de acceder a ese nivel del edificio, y ninguna de las 2 puertas registraba una apertura que no pudiéramos explicar. Uno de los agentes dijo lo que todos estábamos pensando. O el sistema de acceso falló esta noche específicamente, o lo que estás viendo en esa cámara no entró por ninguna puerta. Subimos los 3 juntos. Mauricio se unió a nosotros y noté que estaba más pálido de lo normal, aunque intentaba disimularlo. Le pregunté en voz baja si estaba bien mientras subíamos y me dijo que sí, que solo estaba un poco impresionado, porque cuando estaba esperando en las escaleras había sentido un olor extraño que no supo identificar. No era gas, no era humo, no era nada que hubiera olido antes en ese edificio. Era un olor que describió como aserrado, como a un lugar que lleva mucho tiempo sin que entre aire fresco. Llegamos al tercer piso. El pasillo estaba vacío. Los 4 nos detuvimos en la entrada del corredor, con las linternas encendidas apuntando hacia el fondo. Las persianas metálicas de los locales estaban todas cerradas igual que siempre. La luz de emergencia verde parpadeaba al fondo igual que siempre. Todo estaba exactamente como debía estar, excepto que donde había habido una figura de pie hacía menos de 10 minutos ahora no había nada. Revisamos el pasillo completo. Revisamos cada local verificando que las persianas estuvieran correctamente aseguradas. Revisamos los baños del tercer piso. Revisamos el área de carga y descarga trasera. Revisamos cada rincón de ese piso con una minuciosidad que en cualquier otra circunstancia hubiera parecido exagerada, pero que esa noche ninguno de los 4 cuestionó. No encontramos a nadie. Cuando llegamos frente al local clausurado de la tienda de ropa infantil,
Uno de los agentes apuntó la linterna a través del vidrio de la persiana hacia el interior. El local estaba vacío como siempre, sin muebles, sin estantes, sin ningún objeto. Pero los cuatro miramos algo extraño. En el suelo del local, frente a la persiana, había una marca. No era una mancha, no era suciedad, no era nada que pudiera explicarse por el polvo o el paso del tiempo. Era una marca limpia y definida en el suelo de cemento, como la huella que deja una silla cuando lleva mucho tiempo en el mismo lugar. 4 puntos de presión, 2 adelante y 2 atrás, perfectamente simétricos, del tamaño exacto de las patas de una silla estándar. Una silla que no estaba ahí. Una silla que, según el inventario, nunca había estado ahí porque el local llevaba 2 años completamente vacío. Mauricio fue el primero en hablar y lo hizo en voz muy baja, como si no quisiera que algo más en ese pasillo lo escuchara. «Eso lleva tiempo ahí», dijo señalando la marca. «Eso no es de esta noche». Nadie respondió, porque nadie supo qué responder. Bajamos los 4 sin hablar mucho. Uno de los agentes de la unidad móvil llenó el reporte de novedades con lo que había: posible intrusión sin intruso localizado, anomalía en registro de acceso, marca no identificada en local clausurado. Lo escribió con esa letra apretada y neutral que tiene la gente que lleva años redactando reportes y que aprende a describir lo que vio sin agregar lo que sintió. Yo firmé como testigo y Mauricio también. Antes de irse, el agente más experimentado me preguntó algo que en ese momento me pareció una pregunta extraña. Me preguntó si esa noche había habido algo diferente en el centro comercial antes de que yo notara la figura. Algo en el ambiente, algo en el comportamiento del sistema, cualquier cosa fuera de lo ordinario, aunque pareciera insignificante. Le dije que no, que hasta la 1:20 había sido una noche completamente normal. Él asintió despacio y me dijo que en su experiencia, que era bastante más larga que la mía, ese tipo de cosas rara vez llegaban solas, que generalmente había algo antes, algo pequeño, que en el momento no se registraba como importante, pero que en retrospectiva tenía sentido. Me recomendó que pensara en eso cuando tuviera tiempo. Se fueron. Mauricio y yo nos quedamos solos en la sala de monitoreo, con 3 horas todavía por delante hasta el fin del turno. No hablamos de lo que había pasado, no por incomodidad, sino porque ninguno de los dos tenía nada útil que decir. Mauricio se instaló en su punto de descanso con el café y yo me quedé en las pantallas. La cámara 17 mostraba el pasillo del 3er piso vacío y tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Lo miré durante horas, sin apartar mucho la vista. Al día siguiente, antes de irme a casa, fui a la oficina del administrador del centro comercial para hacer el reporte formal. Era un hombre de unos 50 años, metódico, del tipo que necesita una explicación lógica para cada cosa y que se incomoda visiblemente cuando no la encuentra. Me escuchó con atención, tomó notas, me hizo repetir 2 veces la parte del registro de acceso y la parte de la marca en el suelo. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no era la primera vez que recibía un reporte de anomalías en el 3er piso. Le pedí que me explicara. Me contó que en los 3 años anteriores a mi llegada al centro comercial había habido otros 2 reportes similares, ambos de guardias nocturnos del turno anterior al mío. En el primero, un guardia había reportado escuchar pasos en el 3er piso durante su ronda cuando el edificio estaba completamente cerrado. En el segundo, otro guardia había reportado ver una luz encendida en el local clausurado a través de la persiana, una luz que se apagó antes de que pudiera subir a verificar. Ambos reportes habían sido archivados como falsos positivos. Cansancio, sugestionabilidad,
condiciones de luz deficientes, las explicaciones estándar. Le pregunté al administrador si sabía algo sobre la historia de ese local específico. Me dijo que la tienda de ropa infantil había cerrado de forma bastante repentina. El dueño había cancelado el contrato de arrendamiento con varios meses de anticipación, pagando la penalización correspondiente sin dar mayores explicaciones. Lo que sí sabía, porque era información que había quedado en los archivos del edificio, era que poco antes del cierre había ocurrido un accidente dentro del local, un accidente que involucraba a un niño. No me dio más detalles porque, según me dijo, no los tenía. Solo sabía que había habido un incidente, que el niño había sido trasladado al hospital y que semanas después el dueño había cancelado el contrato. Si el niño había sobrevivido o no, no lo sabía, o si lo sabía, prefirió no decirlo. Salí de esa oficina con una sensación que no supe definir bien en ese momento. No era miedo exactamente, era algo más parecido a esa incomodidad que uno siente cuando de pronto entiende que una historia tiene más capas de las que parecía tener y que algunas de esas capas no quieren ser encontradas. Esa tarde, en casa, intenté dormir y no pude durante las primeras horas. Me quedé en la cama, mirando el techo pensando en la marca del suelo, en los 4 puntos de presión perfectamente simétricos, en la figura sentada con esa quietud que no era natural. Pensé en lo que había dicho Mauricio. Eso lleva tiempo ahí. Y pensé en que si la marca era vieja, si esa huella de silla en el suelo llevaba tiempo ahí, entonces lo que yo había visto sentado en ese lugar no era algo que hubiera llegado esa noche específicamente, era algo que llevaba tiempo. Volví al trabajo 3 días después. Había pedido 2 días libres con una excusa de salud que no era del todo mentira, porque lo que sentía era algo parecido a un malestar general que no sabía cómo describir al médico. No era fiebre, no era dolor físico, era esa sensación de tener algo atorado en la cabeza que no termina de acomodarse y que no te deja descansar del todo, aunque el cuerpo esté quieto. El primer turno de regreso fue tranquilo, demasiado tranquilo, podría decir. El tercer piso estaba igual que siempre. La cámara 17 mostraba el pasillo vacío, la persiana del local clausurado cerrada, la luz de emergencia parpadeando al fondo. Normal, todo normal. Mauricio no mencionó lo que había pasado, yo tampoco. Habíamos llegado a ese acuerdo tácito que a veces se forma entre 2 personas que vivieron algo juntos y que entienden sin decírselo que hablar de eso no va a cambiar nada, ni va a darle a ninguno de los dos una explicación que sirva de algo. Durante las semanas siguientes me dediqué a hacer mi trabajo con una atención extra en el tercer piso. No de forma obsesiva, o al menos eso me decía a mí mismo. Simplemente le dedicaba unos segundos adicionales a la cámara 17 cada vez que hacía mi recorrido visual, buscando que, no lo sé exactamente, tal vez buscando que no hubiera nada, que todo siguiera normal, que lo de aquella noche hubiera sido un evento único sin continuación. Por 3 semanas no hubo nada, y entonces llegó la noche del archivo. Fue un jueves. Lo recuerdo porque los jueves el centro comercial cerraba 1 hora más tarde que el resto de la semana por una promoción nocturna que habían implementado hacía poco, y eso significaba que los guardias del turno de tarde entregaban más tarde, y yo empezaba mi revisión inicial todavía con algunas personas adentro. Esa noche, durante la revisión de rutina del sistema, antes de que se fueran los últimos empleados, noté algo en el panel de control de las cámaras. Había una notificación de error que no había visto antes. El sistema indicaba que la cámara 17 había tenido una interrupción en la grabación, no una falla técnica, no un corte de señal, una interrupción, el tipo de notificación que aparece cuando una grabación se detiene de forma anormal y luego se reanuda.
La interrupción había ocurrido 3 semanas atrás, la noche exacta de lo que habíamos visto. Eso en sí mismo no era necesariamente extraño. Los sistemas fallan, las cámaras tienen errores, la tecnología no es perfecta. Lo que me hizo quedarme frío fue lo siguiente. Fui al archivo de grabaciones de esa noche para revisar el segmento de la interrupción y entender qué había pasado con la señal. El archivo de esa noche existía. Podía ver en el sistema el registro completo de grabación de la cámara 17 desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana siguiente. 9 horas de grabación continua registradas en el sistema. Pero cuando intenté abrir el segmento específico entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana, el archivo no reproducía nada. No era un archivo corrupto, no era un error de formato. El sistema lo reconocía como un archivo válido, con tamaño normal, con metadatos completos. Pero al reproducirlo, la pantalla quedaba en negro, sin imagen, sin ruido de fondo, sin nada, como si durante esa hora específica la cámara hubiera estado grabando la oscuridad absoluta. Intenté con otra computadora, mismo resultado. Llamé al técnico de sistemas de la empresa al día siguiente y le expliqué lo que había encontrado sin darle el contexto de lo que había pasado esa noche. Solo le dije que había un archivo de cámara que no reproducía correctamente y que necesitaba saber por qué. El técnico revisó el archivo de forma remota durante casi 1 hora. Al final me llamó con una respuesta que no esperaba. Me dijo que el archivo no estaba corrupto. Me dijo que el archivo tenía exactamente el tamaño que debería tener 1 hora de grabación de esa cámara en condiciones normales. Me dijo que los metadatos eran correctos, que el formato era correcto, que no había ninguna razón técnica identificable por la que ese archivo no debería reproducirse, pero no había imagen. Le pregunté cómo era posible que un archivo tuviera el tamaño correcto y los metadatos correctos, pero no tuviera imagen. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Luego me dijo algo que no olvidé. Me dijo que en teoría no era posible, que para que eso ocurriera, alguien tendría que haber intervenido el archivo de una forma muy específica y muy deliberada, borrando únicamente el contenido visual mientras dejaba intacta toda la estructura del archivo. Le pregunté si eso era algo que se podía hacer de forma remota, desde afuera del sistema. Me dijo que no, que para hacer algo así se necesitaba acceso físico directo al servidor de grabación, el servidor que estaba en la sala de monitoreo, la sala donde yo había estado solo durante toda esa noche. Me quedé con esa información durante varios días sin saber qué hacer con ella. El técnico había sido claro. Para intervenir ese archivo de esa forma específica, alguien necesitaba acceso físico al servidor, y el servidor estaba en la sala de monitoreo. Y esa noche, la sala de monitoreo había estado ocupada por mí. Lo que eso implicaba, tenía 2 lecturas posibles y ninguna me gustaba. La primera era que yo mismo había intervenido el archivo sin saberlo, que en algún momento de esa noche, en medio de la confusión y el miedo, había hecho algo en el sistema que había borrado el contenido visual de esa grabación sin darme cuenta. Era una explicación técnicamente posible, aunque yo no recordaba haber tocado nada en el servidor esa noche. Solo había usado el panel de monitoreo para ampliar cámaras y revisar el registro de acceso. Nunca había abierto el servidor físico. La segunda lectura era peor y más difícil de formular en voz alta. Si yo no había tocado el servidor y Mauricio había estado fuera de la sala durante toda esa primera media hora, entonces algo más había estado en esa sala esa noche. Algo que había encontrado la forma de intervenir un archivo de grabación en un servidor físico sin que yo lo viera ni lo oyera mientras estaba sentado a menos de 2 metros de distancia. Decidí no reportar lo que me había dicho el técnico, no por encubrir nada,
sino porque no tenía forma de explicarlo que no me hiciera quedar como alguien que había perdido el juicio o como alguien sospechoso de manipular los sistemas de la empresa. Ninguna de las dos opciones me convenía. Archivé la información en mi cabeza y seguí trabajando, pero algo había cambiado en mi forma de estar en esa sala de monitoreo. No era miedo exactamente, era una conciencia nueva de que ese espacio que yo había considerado completamente seguro durante 3 años, ese cuarto iluminado con sus pantallas y su calefacción y su café, no era tan seguro como yo había creído. Algo había estado ahí esa noche, algo que yo no había visto ni oído, pero que había dejado una evidencia imposible de ignorar. Pasaron 2 semanas más sin novedad. La siguiente vez que ocurrió algo fue una noche de lluvia intensa. Era a finales de año. El centro comercial había tenido un día de mucho movimiento por las compras navideñas, y cuando cerró, quedó ese desorden de los días de alta afluencia: papeles en el suelo, un carrito de compras abandonado en el pasillo del segundo piso, luces de decoración navideña parpadeando en los escaparates. Yo había hecho la ronda inicial más lenta de lo normal porque había más cosas que verificar. Mauricio esa noche no estaba. Había pedido el día libre por un asunto familiar y lo había reemplazado un guardia de otro turno al que yo conocía poco. Se llamaba Miguel. Llevaba menos de 1 año en la empresa. Era joven y tranquilo, y durante las primeras horas del turno no dio ningún problema. Hizo su primera ronda puntual. Me reportó por radio sin novedades. Se instaló en su punto de descanso. Yo estaba en las pantallas con el sonido de la lluvia golpeando el techo del edificio como fondo constante. A las 12:42, revisando las cámaras con mi rutina habitual, pasé por la cámara 17. El pasillo del tercer piso estaba vacío. Seguí con mi recorrido visual. Planta 4, estacionamiento, entradas, todo en orden. Volví a la grilla completa y dejé la vista reposar un momento antes de empezar otro ciclo. Fue entonces cuando lo noté, no en la cámara 17, esta vez en la cámara 16, que cubría el extremo opuesto del mismo pasillo del tercer piso, el ángulo que miraba desde el fondo del corredor hacia la entrada. Desde esa perspectiva se veía todo el pasillo en sentido contrario a la 17, y en el extremo más alejado, cerca de la entrada al corredor, había una figura de pie, pero esta vez no estaba quieta, se estaba moviendo. Me levanté de la silla, sin apartar los ojos de la pantalla. La figura se movía por el pasillo del tercer piso con una lentitud. Agarré el radio. «Miguel, necesito que confirmes tu posición», respondió casi de inmediato, lo cual en ese momento me dio un alivio que duró exactamente 3 segundos. «Primer piso, pasillo sur, ¿pasa algo?». Le dije que no, que solo era verificación de rutina, y corté la comunicación. No quería repetir lo que había pasado con Mauricio. No quería que Miguel subiera al tercer piso, pero tampoco podía quedarme mirando las pantallas sin hacer nada, porque la figura seguía moviéndose y yo necesitaba saber hacia dónde iba. Amplié la cámara 16 a pantalla completa. La figura avanzaba por el pasillo en dirección a la entrada del corredor. Su movimiento era continuo y uniforme, sin ninguna de las variaciones naturales que tiene el paso de una persona real. Caminaba como si el suelo bajo sus pies fuera completamente plano y homogéneo. No producía ningún movimiento de brazos. Cuando una persona camina, los brazos se mueven. Es un reflejo automático del cuerpo para mantener el equilibrio, algo tan básico y tan involuntario que prácticamente nadie camina con los brazos completamente quietos a los lados, a menos que lo esté haciendo de forma deliberada. Esta figura caminaba con los brazos pegados al cuerpo, inmóviles, como si no supiera que debían moverse o como si no le importara simularlo.
Entonces recordé lo que había dicho el agente experimentado la primera noche, que ese tipo de cosas rara vez llegaban solas, que generalmente había algo antes. Miré la cámara 17, el extremo opuesto del pasillo, el lado donde había estado la figura la primera noche, frente al local clausurado. Ahí había una segunda figura, quieta, de pie, mirando la cámara. Me quedé paralizado frente a las dos pantallas durante un momento que no supe medir. En la 16, la primera figura seguía avanzando hacia la entrada del corredor. En la 17, la segunda figura estaba inmóvil frente al local clausurado en exactamente la misma postura que había tenido 3 semanas atrás. Espalda recta, manos a los lados, mirando directamente el lente. 2 figuras, en el mismo pasillo, al mismo tiempo. Intenté pensar con claridad. Intenté aplicar la misma lógica que había aplicado la primera noche, buscar la explicación más razonable antes de permitirme considerar cualquier otra cosa. 2 personas que habían entrado al edificio sin activar ninguna alarma, sin registrar ningún acceso, sin aparecer en ninguna otra cámara. 2 personas que se habían distribuido en los extremos opuestos del mismo pasillo, en el tercer piso de un centro comercial cerrado, en una noche de lluvia intensa, a la 1 de la madrugada. No había explicación razonable. Llamé a la central para pedir apoyo, y mientras esperaba que contestaran, seguí mirando las 2 pantallas. La figura de la 16 llegó al final del pasillo y desapareció del ángulo de la cámara. La perdí. Cambié rápidamente a las otras cámaras del tercer piso, intentando encontrarla, pero no apareció en ninguna, como si al llegar al límite del ángulo de la 16 hubiera dejado de existir. La figura de la 17 seguía inmóvil. La central contestó y les expliqué la situación. El operador de esa noche era diferente al de la primera vez, alguien que no conocía el reporte anterior, y tuve que resumirle en 30 segundos algo que llevaba semanas instalado en mi cabeza. Me dijo que enviaría una unidad, pero que tardaría. Cuando colgué, miré de nuevo la cámara 17. La figura ya no estaba mirando la cámara, estaba mirando hacia abajo, hacia el suelo, hacia el mismo punto exacto donde 3 semanas atrás habíamos encontrado la marca de la silla, como si estuviera mirando algo que solo ella podía ver, como si estuviera mirando un objeto que para nosotros no existía, pero que para ella estaba presente. Y entonces hizo algo que ninguna de las 2 figuras había hecho antes, en ninguna de las 2 noches. Se agachó, lentamente, dobló las rodillas y bajó hasta quedar en cuclillas frente al suelo del local clausurado. Los brazos seguían pegados al cuerpo, la cabeza inclinada hacia abajo, como si se estuviera sentando en algo que no estaba ahí. Fue en ese momento cuando la radio pitó y escuché la voz de Miguel, y el tono de su voz era exactamente el mismo tono bajo y controlado que Mauricio había usado 3 semanas atrás. Ese tono que uno usa cuando no quiere alterar a nadie, pero necesita hablar urgente. Oye, me llamaste por radio hace un momento. Me dijiste que subiera al tercero a revisar una alarma. Yo no había llamado a Miguel en ningún momento de esa noche. Miré la cámara de las escaleras. Miguel ya estaba subiendo. Le grité por radio que se detuviera, que no subiera, que esperara en las escaleras y no se moviera hasta que llegara el apoyo. Esta vez, la voz me salió con menos control que la primera noche con Mauricio, y Miguel lo notó porque hubo una pausa antes de que respondiera. ¿Qué está pasando? Espera ahí, no te muevas. Confirma que me escuchas. Confirmado, me dijo, y se detuvo en las escaleras entre el segundo y el tercer piso. Volví a mirar la cámara 17. La figura seguía en cuclillas frente al suelo del local clausurado, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo. No había reaccionado al sonido de mi voz por el radio. No había cambiado de postura. Seguía en ese estado de quietud absoluta.
Cambié a las otras cámaras del tercer piso, buscando a la primera figura, la que se había movido por el pasillo de la 16 y había desaparecido al llegar al límite del ángulo. No estaba en ninguna pantalla, no estaba en el pasillo principal, no estaba cerca de las escaleras, no estaba en el área de carga. Había desaparecido del sistema de cámaras completamente. Lo que ocurrió a continuación lo vi en tiempo real desde la sala de monitoreo, y todavía hoy, cuando lo recuerdo, siento que estoy viéndolo de nuevo, con la misma claridad con que lo vi esa noche. La cámara de las escaleras mostraba a Miguel detenido como le había indicado, con la linterna en la mano apuntando hacia arriba. Lo vi quieto durante casi un minuto, y entonces lo vi dar un paso hacia arriba, luego otro. Miguel, detente. Te estoy viendo en cámara. No subas. Se detuvo, esperó y volvió a subir. Lo llamé 3 veces más por radio. Las 3 veces se detuvo brevemente y las 3 veces reanudó el ascenso, como si algo más fuerte que mis instrucciones lo estuviera llevando hacia arriba. No era desobediencia. Yo había trabajado suficiente tiempo con personas para reconocer cuando alguien está tomando una decisión consciente y cuando está haciendo algo que no controla del todo. Miguel subía esas escaleras con el cuerpo, pero yo no estaba seguro de que su cabeza estuviera completamente en ello. Llegó al tercer piso. Lo vi entrar al pasillo por la cámara 17 y en ese mismo momento la figura que estaba en cuclillas se puso de pie. No con la lentitud de antes, de golpe, en un solo movimiento brusco, como si algo la hubiera alertado de la presencia de Miguel en el pasillo. Miguel se detuvo. Desde la sala, yo lo estaba mirando en la pantalla y también estaba mirando la figura, y durante varios segundos, los dos estuvieron en el mismo encuadre de la cámara 17. Miguel cerca de la entrada del corredor, con la linterna encendida, y la figura al fondo, frente al local clausurado. Miguel no movió la linterna hacia el fondo del pasillo. Eso me llamó la atención de inmediato. Si yo hubiera estado en ese pasillo, lo primero que hubiera hecho al entrar sería barrer el corredor completo con la linterna. Es el reflejo básico de cualquier persona que entra a un lugar oscuro. Pero Miguel mantuvo la linterna apuntando hacia el suelo frente a sus pies, como si algo le impidiera levantar la vista hacia el fondo del pasillo. Le hablé por radio en voz baja. «Miguel, ¿qué ves?», tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía algo que no había escuchado en ella durante todo el turno. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a confusión profunda, como la voz de alguien que está mirando algo que sus ojos le están describiendo pero que su cerebro se niega a procesar. «Hay algo al fondo», dijo, «pero no sé qué es. No lo entiendo bien». Le pedí que no se acercara, que se quedara exactamente donde estaba y esperara el apoyo. Esta vez no se movió. La figura al fondo del pasillo tampoco se movió. Durante los 12 minutos que tardó en llegar la unidad móvil, los dos permanecieron en esa posición absurda. Miguel cerca de la entrada del corredor, con la linterna apuntando al suelo, y la figura al fondo inmóvil frente al local clausurado, como si ambos estuvieran esperando que algo decidiera lo que iba a pasar a continuación. Cuando llegó el apoyo, subieron 4 personas esa vez, 2 agentes de la unidad móvil y un supervisor que había decidido acompañarlos al enterarse de que era el segundo reporte de ese tipo en el mismo lugar en menos de un mes. Yo me quedé en la sala de monitoreo mirando las pantallas mientras subían. Vi en la cámara 17 cómo entraban al pasillo con las linternas encendidas. Vi cómo el supervisor se adelantó hacia el fondo del corredor mientras los 2 agentes se quedaban con Miguel cerca de la entrada. Vi cómo el supervisor llegó al punto exacto donde había estado la figura y se detuvo, y vi que en el suelo, frente a la persiana del local clausurado, había algo que no había estado ahí la primera noche.
El supervisor se agachó. Lo vi examinar el objeto durante varios segundos. Luego se puso de pie y miró directamente a la cámara 17, como si supiera que yo estaba mirando desde la sala de monitoreo. Levantó el objeto para que yo pudiera verlo en la pantalla. Era un zapato pequeño, del tamaño de un niño de unos 5 o 6 años. De esos zapatos de tela de colores que usan los niños pequeños, desgastado, sin cordones, con la suela casi completamente gastada por el uso. Solo uno, sin el par. Me quedé mirando ese zapato en la pantalla durante un tiempo, y en ese momento, todo lo que el administrador me había dicho semanas atrás volvió de golpe. El accidente dentro del local. Un niño, el dueño cancelando el contrato, semanas después, sin dar explicaciones. Bajaron con el zapato. Miguel estaba pálido y en silencio. El supervisor me lo mostró en persona cuando llegaron a la sala de monitoreo, y los dos lo miramos sin decir nada durante un momento. Luego me preguntó si ese zapato había estado en mi reporte de revisión inicial de esa noche. No. El pasillo del tercer piso estaba vacío cuando hice la ronda inicial. Yo mismo lo había verificado. El supervisor asintió despacio y lo guardó en una bolsa para incluirlo en el reporte. Nadie dijo en voz alta lo que todos estábamos pensando, que ese zapato no había estado en ese pasillo al inicio del turno, que había aparecido durante la noche en el mismo punto exacto donde llevábamos semanas viendo algo que no tenía explicación, que era el zapato de un niño en un local donde, según el administrador, había ocurrido un accidente que involucraba a un niño. Miguel se quedó en la sala de monitoreo el resto del turno, sin decir casi nada. Antes de que terminara la noche, me preguntó algo en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más lo escuchara, aunque en la sala solo estábamos nosotros dos. Me preguntó si yo había visto al niño. Le dije que en las cámaras había visto dos figuras, pero que no había podido distinguir detalles. Miguel negó con la cabeza despacio. No me refiero a las cámaras, dijo. Me refiero al pasillo. Cuando entré al pasillo y me detuve, antes de que llegara el apoyo, durante esos 12 minutos que estuve ahí solo, lo miré esperando que continuara. Me dijo que durante esos 12 minutos había sentido algo acercarse por su lado izquierdo. No lo había visto porque no había podido levantar la vista. Me dijo que era como si algo le impidiera físicamente mirar hacia el fondo del pasillo, pero lo había sentido acercarse, y en un momento determinado había sentido algo pequeño, a la altura de su mano, rozarle los dedos, como si alguien muy pequeño hubiera extendido la mano hacia la suya en la oscuridad. Se quedó en silencio después de decir eso. Yo no supe qué responder. No había nada útil que decir. El reporte de esa segunda noche fue más extenso que el primero. El supervisor se encargó de redactarlo personalmente y yo firmé como testigo igual que Miguel. El zapato quedó registrado como objeto encontrado en zona de acceso restringido, origen desconocido. Así lo describieron, origen desconocido. 3 palabras que cabían perfectamente en un formato oficial y que al mismo tiempo no decían absolutamente nada de lo que todos sabíamos. Al día siguiente intenté dormir y no pude. No fue por miedo exactamente. Ya había pasado suficiente tiempo desde la primera noche para que el miedo se hubiera convertido en algo más sordo y más permanente. Ese tipo de inquietud que no te paraliza, pero que tampoco te deja del todo tranquilo. Lo que no me dejó dormir esa mañana fue otra cosa. Era la pregunta de Miguel dándome vueltas en la cabeza. ¿Viste al niño? Yo no había visto a ningún niño en las cámaras. Las 2 figuras que había visto eran siluetas adultas. O al menos, eso era lo que yo había percibido. Pero Miguel había estado en ese pasillo. Miguel había sentido algo pequeño rozarle los dedos en la oscuridad. Y Miguel era un hombre joven con menos de un año en el trabajo, sin ningún motivo
para inventar algo que lo dejaba en una posición incómoda frente a sus superiores. Esa tarde, antes de dormir, fui a buscar al administrador del centro comercial. Lo encontré en su oficina, revisando unos contratos. Me recibió con la misma actitud metódica de siempre, aunque noté que cuando me vio entrar, algo en su expresión cambió levemente, como si ya supiera que yo no venía a hablar de algo ordinario. Le dije que necesitaba saber más sobre el accidente que había ocurrido en ese local, todo lo que supiera, no los detalles que tenía en los archivos, sino lo que realmente había pasado. Se quedó en silencio durante un momento largo. Luego, cerró los contratos que estaba revisando y los puso a un lado. Me dijo que el accidente había ocurrido un sábado por la tarde, en horario normal de apertura del centro comercial, con gente adentro. El dueño de la tienda estaba atendiendo a varios clientes cuando ocurrió. Un niño de 5 años que estaba con su madre en el local había quedado atrapado detrás de un estante que se había caído. No había sido un accidente grave en apariencia. El niño estaba consciente cuando llegó la ambulancia y los paramédicos habían dicho que no había señales de trauma serio. Pero el niño había muerto en el hospital esa misma noche. Una hemorragia interna que nadie había detectado a tiempo. Ese tipo de tragedia silenciosa que ocurre cuando algo por dentro está más dañado de lo que parece por fuera. El dueño de la tienda había entrado en un proceso legal con la familia que se resolvió extrajudicialmente y semanas después había cancelado el contrato de arrendamiento. El administrador me dijo todo eso con la voz plana de alguien que está recitando hechos documentados. Luego se quedó callado y yo entendí que había llegado al límite de lo que estaba dispuesto a decir en términos oficiales. Le pregunté cuántos años tenía el niño. 5, me dijo. Se llamaba Mateo. Salí de esa oficina con una sensación que no supe definir bien entonces y que todavía hoy me cuesta trabajo describir. No era tristeza exactamente, aunque había algo de eso. Era más parecido a esa comprensión específica que llega cuando de pronto todas las piezas de algo que no entendías encajan al mismo tiempo y el resultado no es alivio, sino algo más pesado. Un niño de 5 años, en ese local, un zapato pequeño sin cordones apareciendo en el suelo de ese pasillo en la mitad de la noche, algo pequeño rozando los dedos de Miguel en la oscuridad. Esa noche volví al trabajo con todo eso instalado en la cabeza y lo primero que hice antes de empezar mi revisión habitual fue abrir el sistema de archivos de grabaciones. Quería revisar el archivo de la segunda noche. Quería ver si había ocurrido lo mismo que con el archivo de la primera noche, el contenido borrado con la estructura intacta. El archivo de la segunda noche existía. Abrí el segmento entre la 1 y las 2 de la mañana, el período durante el cual habían ocurrido todos los eventos que habíamos reportado. Esta vez, el archivo reproducía. Me quedé mirando la pantalla sin entender. La primera vez, el archivo había estado en negro. Esta vez, reproducía con normalidad. Vi el pasillo del tercer piso, vi a Miguel entrar al corredor, vi al supervisor y a los agentes llegar y revisar el espacio. Todo estaba ahí. Todo, excepto una cosa. Las figuras no aparecían en la grabación. No estaban borrosas, no estaban pixeladas, no había ningún tipo de interferencia visual. Simplemente no estaban. En los segmentos donde yo las había visto en tiempo real, desde la sala de monitoreo, la grabación mostraba el pasillo vacío. En el momento en que la segunda figura se había parado bruscamente, al sentir a Miguel entrar al corredor, la grabación mostraba a Miguel detenido en la entrada, mirando un pasillo completamente vacío. Pero había algo más. En el segmento donde Miguel estaba solo en el pasillo, esperando el apoyo, durante esos 12 minutos que él había descrito,
La grabación mostraba algo que yo no había visto en tiempo real desde la sala de monitoreo. A la altura de la mano derecha de Miguel, rozando apenas sus dedos, había una sombra pequeña. No tenía forma definida. No era claramente la silueta de ninguna persona. Era solo una mancha de oscuridad levemente más fuerte que la oscuridad del pasillo. Y estaba ahí durante exactamente 3 segundos. Y luego desaparecía. Revisé los metadatos del archivo, buscando la marca de tiempo de cualquier modificación. La primera noche, el archivo había sido intervenido para borrar el contenido visual. Esta vez el archivo no había sido intervenido. Esta vez el archivo estaba completo e intacto y mostraba exactamente lo que la cámara había grabado. Había una sola diferencia entre los dos archivos. La primera noche, alguien o algo había borrado las grabaciones para que no quedara evidencia de lo que las cámaras habían visto. La segunda noche no. La segunda noche, lo que las cámaras habían grabado era diferente a lo que yo había visto en tiempo real. Y la única explicación que encontré entonces, y que sigo encontrando hoy, es que hay cosas que los ojos humanos pueden ver y que las cámaras no registran. Y hay cosas que las cámaras registran y que los ojos humanos no ven. Y esa noche, en ese pasillo del tercer piso, habían estado presentes las dos clases de cosas al mismo tiempo. Pedí el cambio de turno 3 semanas después. No di ninguna explicación oficial más allá de razones personales y la empresa lo aprobó sin problema. Mauricio siguió en ese turno. No sé si algo volvió a ocurrir porque nunca pregunté y él nunca me llamó para contarme. Miguel renunció a la empresa el mes siguiente. Antes de irme, hablé una última vez con el administrador, no para darle más información, sino para hacerle una pregunta que me había quedado pendiente desde nuestra conversación sobre Mateo. Le pregunté si la familia del niño había reclamado alguna vez sus pertenencias después del accidente, si habían venido a buscar algo que hubiera quedado en el local. El administrador me miró un momento antes de responder. Me dijo que sí, que la madre había venido semanas después del cierre de la tienda a buscar las cosas que habían quedado en el local el día del accidente, que el dueño le había entregado todo lo que había encontrado, todo excepto una cosa que nunca apareció por más que buscaron: un zapato. El zapato izquierdo de un par de tenis de tela de colores que el niño llevaba puesto ese día. Salí del centro comercial ese último día sin mirar atrás. Y hay algo que no le conté al administrador, algo que no puse en ningún reporte y que hasta ahora no le había contado a nadie. La noche que encontramos el zapato en el pasillo, antes de que el supervisor lo recogiera del suelo, yo lo había visto en la pantalla desde la sala de monitoreo y había notado algo que desde esa distancia no había podido verificar bien. Cuando el supervisor me lo mostró en persona, lo confirmé. Era el zapato izquierdo. Y eso es todo lo que tengo para decir sobre esto. No tengo una explicación. No tengo una conclusión que cierre todo de forma ordenada. Solo tengo 11 años de trabajo nocturno, 2 noches en un pasillo del tercer piso de un centro comercial y la certeza absoluta de que hay cosas que permanecen en los lugares donde les ocurrieron, esperando no sé qué exactamente, tal vez solo esperando que alguien finalmente las vea. Gracias por escuchar.